pero yo le pedía mucha revelación al Espíritu Santo. Y en uno de los tantos ataques que tuve, porque fueron ataques súper fuertes, ataques que literal llegaban a matarme. Incluso en sueños me sacaban y me trasladaban a otros lugares. Y bueno, tuve experiencias bastante fuertes. Yo le pedí al Espíritu Santo revelación y le decía qué estaba pasando, por qué tantos ataques y de dónde venían esos ataques, cuál era el problema. Y yo recibo que es a raíz del tatuaje que yo me hice. Entonces en ese momento pues yo tomo la decisión de borrar el tatuaje con láser, pero esa no es la solución. Dios bendiga a todo ese público que se está conectando ahí, así que le bendecimos en el nombre de Jesús. Hermano, estamos aquí desde Barranquilla, Colombia, y hoy yo tengo a una persona que está con nosotros, alguien que le conocí por teléfono y oramos por esa persona, y de verdad que no le conocía personalmente, pero hoy ha sido un hecho que nos conocemos, hoy nos conocimos. Y ella quiere testificar de las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. Yo quiero que antes que empecemos y escuchemos este testimonio, yo quiero que ella se presente y nos dé su nombre. Así que te dejamos por aquí. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros aquí. Y así que preséntate ante ese público. Bueno, mi nombre es Keila Martelo, soy de Barranquilla, Colombia. Y así como lo dijo el pastor, lo conocí a través de una llamada telefónica. Y bueno, para la gloria del Señor, hoy estamos aquí reunidos para dar mi testimonio. Aleluya, aleluya. Pues bien, Keila, antes de quizá empezar así, nos gustaría saber cómo fue tu niñez, cómo fue tu niñez, cómo creciste y cómo luego tú conoces del Señor. Bueno, yo crecí en una familia de una formación tradicional. Asistíamos a una iglesia tradicional, tuve una niñez tranquila, apartada de todo el mundo espiritual, aparentemente, porque desde mi niñez ya yo empecé, digamos, como a tener ciertos síntomas pues lo había normalizado en su momento porque era una niña. Pero bueno, con el pasar de los años, asisto a una iglesia cristiana, gracias a la invitación de una amiga, me congregué por un tiempo muy corto. Luego me aparté y luego vuelvo a los pies de Cristo por una depresión, pues tuve una crisis emocional bastante fuerte y nuevamente llegué pues con ese corazón dispuesto para buscar a Cristo. Ok. Y luego entonces que ya conociste del Señor, ¿cómo entonces fue tu vida en los caminos de Dios? ¿Tuviste a tener luchas espirituales, guerras espirituales? ¿Tú vienes de una familia que le gusta la brujería, la hechicería? Háblame un poco sobre eso. Bueno, inicialmente, como le mencioné, yo volví a la iglesia por una cuestión emocional. Digamos que yo sabía que la brujería existía, sabía que todas las cosas malas existían, pero de allí a tener un contacto directo, pues no lo había tenido. Sin embargo, cuando yo llego a esa iglesia, aclaro, no era una iglesia de liberación. De hecho, la pastora es una profeta del Señor. Ella me ora y cuando finaliza todo el servicio, ahí fue mi primera manifestación espiritual que tuve. Yo caigo en el suelo, ella no se explicaba qué estaba pasando. Yo tampoco sé qué estaba pasando, mi cuerpo se movía. Luego, cuando ya yo me levanto, que digamos que ya no hay crisis, ella no sabía explicarme qué había pasado. Yo le pregunté a ella, pues, qué fue eso, y ella no supo decirme nada. Es decir, ahí tú tuviste tu primera manifestación demoníaca, pero ni tú sabías, ni mucho menos la pastora. Así es. Por eso es bien importante, de verdad, de nosotros los pastores, los líderes, conocer sobre la guerra espiritual. Entonces, y Keila, y después de ahí, ¿qué fueron las cosas que fueron pasando en tu vida? ¿Qué tú empezaste a experimentar? Porque me imagino que no fuiste libre en ese momento, porque ni tú sabías que era demonio, ni la pastora tampoco. Pero ¿qué empezó a pasar en tu vida? No sé si en ese tiempo ya tú eras casada o luego conociste a tu esposo. Cuéntanos sobre eso. Bueno, ahí yo estaba soltera. Luego, pues, yo conozco a mi esposo, conozco a un pastor.
y yo le manifiesto al pastor ciertos síntomas. Después que te casas. No, éramos novios. Sí. Después que tú y él eran novios, Sí. tú conoces un pastor y empiezas a sentir ciertos síntomas. Háblanos de esos síntomas que tú sentías. Bueno, primero, dormía súper mal. No podía dormir, tenía demasiadas pesadillas, persecuciones, asesinatos, atracos. En los sueños. En los sueños. Veía demonios en sueños. Normalmente todo era en oscuridad, absolutamente todo. O a blanco y negro, si me iba bien. Luego hablo con el pastor, le comento, ¿verdad?, que tengo este tipo de síntomas, que no podía dormir, que yo siempre estaba como intranquila. Normalmente, cuando me quedaba trabajando hasta altas horas de la noche, sentía presencias en mi espalda, sentía mucho miedo, sentía que las cosas se movían, las mecedoras se movían y pues no quería nada con la oscuridad. Me daba pánico estar en un lugar sin luz. Esos eran los síntomas que tú sentías. Y luego entonces tú pasaste, porque me imagino pasaste algún proceso de liberación o algo por el estilo. ¿Llegaste a pasar algún proceso de liberación? Sí, con este primer ministro del Señor empezamos un proceso de liberación, fue mi primera liberación, pero llegó un momento en este proceso que las cosas se estancaron. Con él, pues sí hubo avances, ¿verdad? Tuve ciertos avances de liberación, vi avances en el proceso. Él me empezó a mostrar el mundo espiritual, del cual pues yo desconocía. Y desde ese momento, por revelación del Espíritu Santo, encontramos que hay maldiciones generacionales que yo venía arrastrando. También había... ¿Pero por vía de quién tú arrastrabas esas maldiciones? Por vía de mi familia paterna. Ok. Entonces, luego también habían puertas abiertas de mi parte, pecados propios. Entonces, digamos que empezamos con ese proceso, pero llegó un momento, pastor, en que las cosas se estancaron. No hubo un avance. Es decir, llegamos hasta cierto punto con ese ministro. En esa búsqueda, ¿verdad?, llegamos a una nueva iglesia, un ministerio de liberación reconocido aquí en la ciudad de Barranquilla, e iniciamos un proceso también. En este proceso yo aprendí a defenderme, porque eran ataques constantes. Ya estaba casada, aclaro que ya en este momento pues ya yo estaba casada, eran unos ataques constantes y una persecución, todo el tiempo era una persecución. Ellos me brindaron ciertas herramientas, por ejemplo, conocí los ángeles que ministran con nosotros, a usar los ángeles, la sangre de Cristo. Empecé a conocer un poco más el vocabulario técnico en cuanto a demonios, en cuanto a la santería, porque gran parte de los ataques que yo recibí venían por vía de la santería. Entonces, digamos que esto era algo nuevo para mí, pastor, porque yo no tenía conocimiento de esto. Sabía de los altares de idolatría, pero no sabía de que habían altares de santería. Santería cubana, haitiana, venezolana. Empecé a conocer todo lo que tiene que ver con este punto en mi caso, en mi liberación, en mi proceso. Entonces empezaron como ese proceso de liberación contigo y tú dices que sí recibiste ciertas ayudas, ciertos avances, pero tú mismo entendías de que faltaba más. Así es. ¿Qué era lo que tú te estabas sintiendo? Bueno, en este proceso empecé a tener visiones de oscuridad y empecé a ver demonios, ¿verdad? En algunos momentos, en algunos lugares. Y en el proceso de administración, pues estas visiones de oscuridad también hicieron que el proceso se dilatara. ¿Por qué? Porque al momento de yo expresar lo que veía, eso trajo confusión a mi persona y a la persona que estaba ministrando. Es decir, que los demonios lo que estaban haciendo era confundiendo al ministro que estaba llevando el proceso de liberación. Es decir, se veía como que si tú tenías una especie de don para tú ver demonios, y entonces eso como que lo tomaban a favor entonces como para ministrar. Así es. Entonces, cada vez que me ministraban, pues me
me decían que veía, que Keila, ¿qué estás viendo? Y yo manifestaba lo que los demonios quieren que en ese momento pues yo dijera, ¿verdad? Y muchas de las cosas pues no eran como yo los estaba viendo. Y en ese proceso, para saber algo, ¿tú podías ver ángeles, veías ángeles? No, ¿O veías nada más cosas del mundo de las tinieblas? solamente cosas del mundo de las tinieblas. Entonces ahí aparentemente entonces tú lo que tenías era como el tercer ojo abierto, que los Así demonios te lo tenían abierto para tú nada más ver cosas de la oscuridad. Y me imagino que tú te sentías como agotada, como cansada, como a veces si te ibas a volver loca. Porque esos son síntomas que le pasa a una persona que tiene el tercer ojo abierto. ¿A ti te pasaba eso? Sí, de hecho entré en una crisis de frustración porque yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Entramos como en un círculo del cual no hemos podido salir. Lo mismo, se reprende lo mismo, se ve lo mismo, demonios, demonios, y sentía que estaba igual al primer día. En ese momento yo le clamo al Señor, estoy en intimidad con el Señor y yo le pregunto que qué está pasando. Le pido que me revele qué es lo que está pasando. Y en ese momento yo recibo que hay una raíz de brujería generacional que yo venía arrastrando. En ese momento, pues ya nosotros conocíamos de usted, pero si quiero, así como se lo dije en persona, cuando mi esposo, bueno, gracias a mi suegra, nosotros logramos ver sus videos, pero en ese momento yo era muy apática a sus videos. ¿Usted no quería saber? No. No, porque nada más no a ti, a mucha gente le ha pasado eso. No. Mi suegra nos enviaba los videos y yo como que no quiero ver eso. Pero mi esposo siempre tuvo como esa iniciativa de ver sus videos. Muchas veces yo estaba acostada, él colocaba sus videos y yo le decía no. O quitas el video o yo me voy. Me entraba como una incomodidad, no me sentía bien, no le entendía. Incluso le dije a él, yo le tengo rabia. Y él me preguntaba, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo me vas a decir tú que le tienes rabia a una persona que no conoce? Yo no sé, quítame por favor el video si no me salgo del cuarto. Sin embargo, en ese clamor al Señor, porque si algo tengo claro yo, es que sus promesas son de fiel cumplimiento. Y yo estaba agarrada de las promesas que Dios me había dado a mí. Yo sabía que Él iba a colocar instrumentos suyos para mi proceso de liberación. Y en ese momento yo le digo a mi esposo, colócame un video del pastor ese que tú ves, porque entre otras cosas no me sabía su nombre. Él lo coloca, cuando él coloca el video, habían pasado como unos 10 minutos y a los 10 minutos yo le digo a él, por favor guarde el número, porque yo no sé guardar estos números internacionales, guarde el número que yo le voy a mandar un audio al pastor. Él se queda súper sorprendido, como que, Keila, ¿cómo así? Y yo, no, sí, le voy a mandar. ¿Y qué le vas a decir? Un resumen de mi caso. Pastor, le confieso, lo hice por sentir, porque yo sentí que eso fue lo que puso el Espíritu Santo en mí. Pero yo no tenía ningún tipo de esperanza en el que usted me respondiera, porque yo decía, un ministerio internacional, es muy difícil que me responda, y bueno, usted me respondió. Y ahí iniciamos el proceso. Sí, nosotros siempre respondemos lo que siempre yo no tomo, es decir, vivo tomando los casos, porque vamos repartiendo a las personas. Ahora, cuando tomo el caso tuyo, es porque ya yo había ya dejado de alta, por decir así, ya unas cuantas personas, entonces ya podía tomar tu caso. A veces hay gente que escribe, yo quiero que el apóstol me ore, lo que pasa es que a veces ya yo tengo varios casos y no puedo tomar el de usted, entonces tenemos que repartirnos los casos. Pero muchas veces hay personas que sí le ha tocado que yo tome su caso personal. Ahora, cuando a la persona le toca a alguien que no soy yo, si el problema sigue, muchas veces la persona viene a República Dominicana y nosotros oramos personal. En el caso tuyo, yo recuerdo sí que te escribí y te dije que te iba a llamar. Sí, usted me llamó en una videollamada. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Le conté mi caso y desde ese momento lo primero que usted me dijo fue, debes tener identidad. ¿A quién es el Dios que tú le oras? Porque yo estaba muy sugestionada. O sea, yo creí que yo nunca iba a salir de este problema. Sí, porque es que cuando te conocí tú no tenías identidad. Tú le dabas, que eso le pasa a mucha gente que está ahí, que le dan más fuerza al mundo de las tinieblas
que al Dios que yo le sirven. Yo recuerdo que tú me decías, pero yo no tengo puerta abierta, yo soy fiel, yo estoy caminando. Entonces yo te decía, pero por ende, si tú estás bien, ¿cómo es que tú me dices que supuestamente te están haciendo brujería y que la brujería te está tocando? Yo recuerdo que tú tenías como esa paranoia con eso. Así es. Y desde ese momento duramos como unos 40 minutos hablando sobre la identidad y luego ya usted me empezó a ministrar. Sí le digo que desde ese día mi vida cambió porque ya yo le empecé a dar el primer puesto a Cristo. Independientemente de la situación que yo estaba viviendo en ese momento, yo sabía que Jehová estaba conmigo. Yo sabía que tenía ángeles que estaban cuidando de mí. Y ya le quité credibilidad al enemigo, porque eso es lo que ellos buscan, que uno les crea a ellos. Entonces ellos tiran dardos a nuestras mentes, ¿verdad? Y uno mismo, con nuestras actitudes, le damos pie a que eso tenga validez y legalidad en nuestra vida. Sí, y recuerdo que tú me hablabas, porque tú al principio tú estabas hablando de una raíz como de bruja, ¿verdad? Era que tú decías. Sí. Y cuando tú me hablabas de ese tema, era un asunto que tú tenías como, había como una conexión, me parece que era como con tu abuela, ¿verdad? Sí, había una conexión allí. Sí, una conexión como con tu abuela, que a ella sí le gusta practicar como la brujería y esas cosas. Y realmente fue un proceso ese rompimiento. Y creo que al principio, cuando te estaban ministrando los otros ministros de liberación, ellos te decían como que era tu abuela, pero tú no lo creías. Háblame un poco sobre eso. Bueno, para mí era algo imposible. Pues yo sí tenía conocimiento, ¿verdad?, que en algunos momentos visitaban brujos, que en algunos momentos hicieron algunas prácticas con brujos, pero de ahí ya pensar de que hay un altar de santería, pues ya la cosa era como un poco más compleja para mí. Duré mucho tiempo sin creerlo. A mi vida llega una persona que fue instrumento de Dios en ese momento. Ella no me conocía, ella si acaso sabía mi nombre. Y cuando ella me ve, ella me dice, te tengo que decir algo. A ti te pactaron cuando tú eras una niña, te pactó una persona así, fue en este lugar, te hicieron tal cosa. Ella no sabía nada de mí. Entonces cuando ella me dice eso, yo automáticamente digo, esto es real. O sea, esto ya no es cuestión como que un pastor quiso inventarse esto. No, ya. Y ahí es donde tú crees realmente. Ahí yo creo y ya le tomo seriedad pues al proceso como tal, a mi crecimiento espiritual, porque tengo que decir que yo estaba muy débil espiritualmente. Emocionalmente yo era muy inestable. Pastor, yo un día creía, 2 días no. Un día oraba con fuerza y una semana no. Entonces digamos que esa inestabilidad no permitía tampoco que yo tuviese un crecimiento en Cristo. De hecho, tú me comentaste que te hiciste un tatuaje de tu abuela, el nombre de tu abuela, y eso trajo para la gente que a veces le gusta tatuarse y cosas, y hay veces que la gente se tatúa ciertas cosas que después eso trae su consecuencia. Tú te tatuaste el nombre de tu abuela, una señora que, no vamos a decir bruja, ¿verdad? Para si ella ve el video no se sienta tan ofendida, pero una señora, ¿verdad?, que quizá practicaba o practica la brujería. Ustedes tenían una conexión y más con ese tatuaje los demonios tomaron una legalidad. Me dijiste que viviste una experiencia con ese tatuaje. Cuéntanos. Sí, pues yo tenía el tatuaje, yo no sabía, no entendía el término de legalidades, no tenía conocimiento de nada, pero yo le pedía mucha revelación al Espíritu Santo y en una de los tantos ataques que tuve, porque fueron ataques súper fuertes, ataques que literal llegaban a matarme. Incluso en sueños me sacaban y me trasladaban a otros lugares. Y bueno, tuve experiencias bastante fuertes. Yo le pedí al Espíritu Santo revelación y le decía qué estaba pasando. ¿Por qué tantos ataques y de dónde venían esos ataques? ¿Cuál era el problema? Y yo recibo que es a raíz del tatuaje que yo me hice. Entonces en ese momento pues yo tomo la decisión de borrar mi tatuaje con láser, pero esa no es la solución. Es que había que hacer un rompimiento también espiritual. Exactamente, había que hacer un rompimiento porque eso tenía legalidad allí. Entonces, en ese momento, la solución que humanamente yo le pude dar, ok, voy a borrarme este tatuaje para evitar cualquier tipo de ataque. Y estuvo muy bien porque por lo menos desde la parte física, ¿verdad? Borraste una marca que había, que ya ahora cuando se entrara en la parte espiritual, ya ninguna legalidad iba a haber sobre los demonios. Yo tuve el caso de una persona
que tenía un demonio dibujado en su espalda, pero nosotros decodificamos el tatuaje, la persona fue libre, pero había una marca que estaba ahí, que cuando esa persona a veces tenía situaciones difíciles y bajaba la guardia, como se dice en las cosas espirituales, eso como que se activaba. Entonces, por eso muchas veces cuando la gente tiene algo que pertenece al mundo de las tinieblas, si se lo puede quitar es mucho mejor. Porque tú lo puedes decodificar, pero queda como esa marquita ahí, que es como una puerta que está ahí, está cerrada, pero si yo me descuido se puede abrir. Así es. Y por eso yo veo muy bien que tú hayas hecho eso con láser. Keila, y cuéntanos un poco de tu liberación cuando nosotros la hicimos por teléfono. Y luego nos vas a contar porque sepan algo, ellos querían venir a República Dominicana, tanto ella como su esposo, su suegro. Y yo le dije a ellos, yo tengo una hija espiritual que está en Cartagena, que les puede ayudar para que ustedes no gasten ese dinero y vengan aquí a República Dominicana, vayan allá donde ellos y terminen el proceso con la pastora allá en Cartagena. Pero antes de tú hablarme del proceso con la pastora Mariela allá en Cartagena, entonces háblale al pueblo, al público, de ese proceso, de esas 2 veces, creo, 3, que oré por ti por teléfono. Sí, fueron 3 llamadas. En la primera llamada hablamos todo lo que tiene que ver con identidad. Sí, dimos como una pequeña enseñanza. Así es. Y luego usted me oró. Cuando usted me está orando, usted recibe por revelación del Espíritu Santo que hay una raíz de brujería generacional. Venía arrastrando demasiadas maldiciones generacionales. Hubo manifestaciones a través de videollamadas, que parece mentira, pero las videollamadas también permiten que las personas puedan ser libres. En el caso que nos dividía la distancia, se pudo llevar a cabo ese proceso de liberación. Luego ya en la segunda llamada, el Espíritu Santo fue revelando muchas otras cosas, como lo mencioné anteriormente, maldiciones generacionales, puertas abiertas, pecados propios, y pues todo eso se fue llevando a cabo gracias a la revelación del Espíritu Santo. Porque entre otras cosas, ministro, si un pastor está orando a una persona y no recibe ese direccionamiento por parte del Espíritu Santo, es muy difícil que se lleve a cabo un proceso de liberación. De hecho, mi proceso se atrasa precisamente porque fueron confundidos por ese tercer ojo abierto por falta de revelación por parte del ministro. El tercer ojo abierto que tú tenías por los demonios, ellos lo tomaron como una herramienta para ellos, para liberar a otros. No, para liberar a otros no. Ese tercer ojo abierto era principalmente para ver lo que supuestamente yo tenía, y lo que estaba haciendo era dilatar el proceso. Y los ministros, por falta de revelación, no se dieron cuenta. Es decir, Keila... Sí, los demonios son muy astutos. Keila ve, Keila puede decir, Keila, entonces muéstrame qué estás viendo. Keila, ¿qué te muestra el Señor? Pero vamos a ver que no era el Espíritu Santo quien estaba actuando, sino que eran los mismos demonios para dilatar ese proceso. Exacto, y lo confundían como que era el Espíritu Santo. Pero de todas formas a esos ministros, y me gusta esa parte tuya, que tú le tienes un agradecimiento, un respeto, un amor, porque por lo menos, tú sabes, te dieron la mano en esos primeros auxilios. Y eso es bueno de agradecer esa parte, porque a mí me ha pasado así, que yo he empezado procesos con personas y a través de la mano de otros ministros se termina el proceso, porque hay veces que todas las cosas uno no las sabe. Y le damos gracias a Dios por ello, de verdad que empezaron contigo ese proceso, aunque no lo terminaron, aunque con ella todavía se está trabajando. Es decir, ya ella no está como estaba antes, pero todavía se está trabajando, pero ya tú no tienes esa persecución que tenía. Sigue contándolo. Así es. Luego, pues yo le manifiesto a usted que yo quiero ir a República Dominicana, y usted me dice que no, que salía bastante costoso, que mejor fuera a Cartagena, que usted tenía una hija espiritual, una pastora. Y bueno, nosotros tomamos la decisión de hablar con la pastora. También tuvimos varias sesiones por videollamada antes de conocernos presencialmente, y luego ya viajamos. Cuando viajamos, nos entregan un formulario, nosotros llenamos el formulario, siendo sincero, ¿verdad? Porque en este proceso uno tiene que ser sincero con uno mismo. Amén. Y uno tiene que manifestar las cosas que hizo. Uno tiene que declararlas, uno tiene que hablarlas y confesar, ¿verdad? Porque eso se trata. El primer paso es confesar. Si las personas que realmente quieren ser libres no confiesan,
pues el enemigo va a utilizar eso como una herramienta para ellos. Pero cuando ya confesamos es cuando realmente podemos ser libres. Entonces en ese formulario nosotros dejamos claridad de las cosas, de las prácticas que hicimos o de las que no hicimos, y luego ya se procede. Por revelación del Espíritu Santo, la pastora en esa primera sesión conmigo utiliza sal, vino y bueno. Es decir, usa los elementos proféticos. Sí, y ahí pues aceite. Hubo una manifestación bastante fuerte, tanto que lo que estaba en mí, cuando ve el vino y ve la sal, no me hayan orado, pastor, no me hayan colocado. Y desde que esos demonios vieron eso, enseguida, no, empezaron a manifestar que no querían, y hacían fuerza para que yo no metiera los pies, a tal punto que les tocó agarrarme y meter los pies en los elementos. En los elementos. Sí, porque a veces, por eso la cosa es bueno hacerla siempre por revelación de Dios, porque cuando las cosas se hacen por revelación de Dios tienen resultado. Ahora, no es que siempre vamos a estar agarrando aceite, sal, vino, pero si Dios no mueve, ¿verdad?, hacerlo, uno lo hace. Entonces ahí empezó ese proceso y ya no te sientes como te sentías, ¿verdad que no? De hecho, la primera administración que fue con usted por videollamada, yo empecé a soñar ya con luz. Empezaste a ver la diferencia. O sea, de una manera total. Porque en ese momento, como le mencioné al inicio, todos los sueños eran en oscuridad. Y esa noche yo no podía creer que yo había soñado. Como normal, como una persona normal. Con luz, como una persona normal. Yo, como le digo, desde que tengo uso de razón, yo tuve esos sueños. Siempre yo tuve esos sueños. Entonces era la primera vez en todo el recorrido de mi vida que yo recordaba un sueño con luz, hasta el día de hoy, que ya duermo con más tranquilidad. Porque no dormía. Cuando yo te conocí, que hablamos la primera vez, tú no dormías. Yo no dormía. Yo, por ejemplo, de las 8 horas, 7 horas, dormía 2, dormía 3, wow. Me levantaba, no podía conciliar el sueño, me ponía a orar, pero sentía que eso no funcionaba. Entonces, o sea, de verdad que fue una lucha, mi proceso ha sido una lucha bastante fuerte, y yo siento que esto también Dios lo permite para que muchas personas conozcan mi testimonio. Y si están pasando por lo mismo que yo estoy pasando o que yo estaba pasando, puedan ellos pellizcarse y bueno, buscar una ayuda, porque esto de verdad que genera muchas repercusiones en nuestra parte física. Si bien es cierto, son problemas espirituales, también nuestra parte física se ve afectada. No, y hay algo bueno, Keila, que la gente sepa que ella puso de su parte también, porque yo he tenido casos con gente que tú le dices, hágalo así, y ellos no hacen caso a nada de lo que uno le dice. Es decir, tú has sido obediente, tú te llevaste de lo que yo te dije al principio, después que caíste en manos de la pastora Mariela, también te empezaste a llevar de lo que ella te decía, y por eso tú estás mirando resultados. Pues yo siempre le digo a la gente, Dios pone 50, pero usted tiene que poner 50. Porque si no, entonces usted no va a tener una liberación efectiva. Porque eso es lo que pasa, que hay gente que ellos nada más quieren que sea Dios que haga lo que vaya a hacer, y ellos no quieren poner la parte de ellos. Entonces eso pasa muchas veces. Y tú pusiste de tu parte. Sí, lógica. Sí, a todo le quería colocar lógica. Y la lógica en las cosas espirituales no funciona. Porque el mundo espiritual es de respeto. Y nosotros debemos estar agarrados de Dios, de Jehová de los ejércitos, porque Él es el único que nos puede a nosotros sostener en estas luchas espirituales. De hecho, la Biblia lo dice, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Entonces nosotros leemos la palabra, o en mi caso, yo leía la palabra, pero yo no entendía. O sea, como que ¿esto qué es? ¿Cómo así que huestes espirituales de maldad? Y sí, porque es que a veces creemos que son las personas las que nos están haciendo daño, pero no es la persona, es lo que está detrás de esa persona. Es lo que se mueve en esa persona. Amén, eso es así. Tú sabes que a mí a veces me da mucha pena y tristeza de personas que a veces me escriben y viven en Perú, Argentina, Costa Rica, Honduras, El Salvador, esos países así, que su situación es bien difícil, que no es un asunto como de yo ayudando por teléfono, que se necesita una ayuda personal. Y a veces yo quiero que ellos vengan al país
a República Dominicana, pero a veces ellos no tienen la economía. Y yo a veces, wow, Dios mío, dame la fuerza que yo pudiera. Pues yo, hay personas que le he pagado pasaje, pero en mi país, tú sabes, he pagado un pasaje de una provincia a otra, pero quizás de un país a otro. A veces yo no he tenido quizás esas finanzas. Y yo a veces he querido tener esas finanzas para costearle a esas personas. Y digo, y ahí en tu país no aparece un ministro que pueda orar por ti, porque realmente tu caso es un caso de orar por ti personal. Porque aquí en Colombia ya la gente tiene la ventaja, que está Mariela, está el Pastor Juan en Bogotá, y hay otros ministerios aquí en Colombia. Pero hay países que no hay un ministerio de liberación. Y me ha pasado a mí que, Keila, yo he tenido que dejar a esa persona a sí mismo con su problema, porque no puedo ayudarle por teléfono, porque lo de ellos no es de teléfono. Es un asunto personal. Sí, y también porque las personas en muchas ocasiones, sí, dicen, no, yo fui donde un brujo y me leyó las cartas y ya, no pasó nada. No pasó nada en tu lógica, pero en el mundo espiritual ya tú le diste una legalidad. ¿Y qué puerta abriste tú en el momento de que fuiste a donde un brujo? De muchas personas no le dan como esa importancia en el mundo espiritual. Ah, no, yo fui, no, a mí me leyeron el tabaco, no, y yo nunca hice nada de eso, pastor. Mira, Nunca. A ver, ella nunca hizo nada de eso. Nunca. Pero las ataduras que tenía Keila eran unas ataduras muy fuertes. Y mira cómo Dios fue rompiendo esas ataduras. Y fue por un asunto generacional. Y quizás por asunto de que tu misma abuela hacía, que eso le pasa a mucha gente. Ah, bueno, tú no has ido a brujo, tú no has hecho esto, tú no has hecho aquello. Pero quizás tus familiares han hecho cosas contigo, que fue lo que quizás pasó contigo. Y lastimosamente, algo que me dio muy duro, y yo decía, pero ¿por qué yo? Si yo no he hecho nada. Yo nunca fui donde un brujo, nunca me leyeron las cartas, yo nunca hice ningún baño, ningún ritual. Y la Biblia lo dice, pastor, claramente, que los hijos pagarán por los pecados de sus padres, aún en la tercera y cuarta generación. Entonces, a veces no vemos reflejadas las cosas en nosotros, pero vamos a ver cómo o qué repercusión va a tener en tu hijo. Exacto, exactamente. Pero, y ya actualmente, Keila, ¿cómo te sientes? Bueno, toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo, quien ha permitido este crecimiento espiritual en mí. Antes yo no podía hablar de esto. Yo me quebrantaba, lloraba, emocionalmente me tocaba demasiado. Le doy gracias a Dios porque he podido tener un crecimiento espiritual. No soy la misma. Sigo en el proceso, ¿verdad? Sigo en el proceso. Le sigo pidiendo a Dios que siga revelándome cosas. Si aún quedaron cosas ocultas, que sea Él revelándome. Pero de verdad que yo le doy muchas gracias a Dios porque ha colocado en mi vida grandes instrumentos de Él. Pastor, desde el primer ministro y todos los que han pasado hasta llegar hasta donde usted, a la pastora Mariela, de verdad que yo estoy muy agradecida porque yo y sé... Jamie también, Jamie. Y la pastora Jamie, claro. Y de verdad que fueron instrumentos, o sea, es una oración respondida. Yo le clamaba, yo me arrodillaba, yo decía, Dios mío, ayúdame porque me estoy quedando sin fuerzas. Y llegó un momento en que yo decía, no, ya, esto no, ya como que mejor tiro la toalla y sigo mi camino y me olvido del mundo espiritual y me olvido de esto y seguiré con mis ataduras. Pero el mismo Dios me fortaleció, aún en mis dificultades, fue Él fortaleciéndome. Y pastor, me agarré de las promesas. Me agarré de las promesas que Dios ha tenido en mi vida, que Él me ha regalado. Y Dios es un Dios fiel. Él le cumple a sus hijos. Pero nosotros también tenemos que caminar en obediencia. Para que Él pueda cumplirnos a nosotros, tenemos que ser obedientes. Y yo traté en lo posible de ser lo más obediente, de seguir lo que dice la palabra de Dios, no en religiosidad, sino en espiritualidad. Que sea Él siempre direccionando mi vida, las decisiones que yo tome. Este es un tema delicado, porque digamos que son maldiciones generacionales. Hay familias involucradas en este proceso. Unos creen, otros no creen, pero la salvación es individual. Y Eso yo es, hablo sí. por mí. Y yo me entregué al Señor independientemente de lo que el mundo dijera, independientemente de lo que mis padres dijeran, que cualquier otra persona dijera. Yo me agarré de lo que Dios tenía para mí. Y bueno, aquí estoy dando mi testimonio. Pero toda la gloria y honra sea para Dios. Para Dios. Amén. Ahora, Keila, para así concluir, ¿qué tú le puedes decir a esa persona que te están mirando? ¿Qué tú le puedes decir
que están pasando situaciones así como la que tú pasaste, ¿qué palabra de aliento tú le puedes dar? Bueno, lo primero, tener claro que Jehová pelea por nosotros. Amén. Si no tenemos identidad en Cristo, va a ser muy difícil que un proceso de liberación se lleve a cabo. Agarrarnos de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Ser obedientes a la palabra de Dios. Colocar de nuestra disposición, confesar las cosas que hicimos. Por muy terribles que hayan sido, por muy dolorosas que hayan sido, por muy vergonzosas, hay que confesar. Porque cuando confesamos también somos libres. Amén. Es que no todas las liberaciones son por imposición de manos. Hay liberaciones también que se hacen por medio de la confesión. Amén. Entonces, a todos los que me están viendo, deben ser obedientes a la palabra de Dios. Traten de tener una comunión con el Padre, porque el Padre es fiel y Él revela. Cuando nosotros somos o estamos en una comunión, una conexión con Jehová, Él nos habla y Él responde. Usted es una oración respondida. Amén. Y deben confiar siempre, por muy difícil que sea, por muy angustiante que sea la situación, Él está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. De verdad que, gracias a Dios, Keila, de verdad que Dios ha estado trabajando en tu vida y que ha utilizado instrumentos de Él para que te ayudara en este proceso que no se ha terminado, pero es como yo siempre le digo a la gente, a veces uno busca una liberación por un problema X y esos espíritus se van, ya uno no tiene ese problema, pero quedan otros por ahí que entraron quizás a raíz de ese mismo problema. Y ya gracias a Dios ya tú no eres la misma de antes. Así que vamos a orar por toda esa gente que está ahí, que está conectado. Y Padre amado, que el nombre poderoso de Jesús, mira a cada una de las personas que están ahí conectados, Señor, en el nombre de Jesús, que quizás estén pasando la misma situación la cual pasó Keila. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú empieces a romper cadenas, tú empieces a romper brujería, hechicería, ataduras generacionales, sean rotas en el nombre poderoso de Jesús, y la gente que está ahí conectado empiece a recibir liberación. Tú que estás frente al televisor, a tu celular, pon la mano ahí sobre el dispositivo y empieza a recibir de parte de Dios en el nombre de Jesús. Hay gente ahora mismo que está empezando a recibir liberación en el nombre de Jesús de toda atadura ancestral, centenaria, generacional. Ahora esas ataduras se empiezan a romper en el nombre de Jesús y todo lo que te ataba empieza a caer por tierra. En el nombre de Jesús recibe liberación de parte de Dios. Todo lo que te hayan dado los demonios, todo lo que haya entrado a tu vida, empieza a salir de tu vida. En el nombre de Jesús recibe liberación. Un rompimiento se empieza a efectuar ahora sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así, amado, que le bendecimos en el nombre de Jesús. Si tú no te has suscrito a este canal, suscríbete y dale me gusta, comparte esta transmisión. Así que si no sabes cómo suscribirte, tú le das ahí a la campanita. Así que en el nombre de Jesús te bendecimos y nos vemos en una próxima entrega. Dios le bendiga.